Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 16 de septiembre de 2020 y esto es La Contracrónica. El próximo 6 de diciembre se celebrarán elecciones legislativas en Venezuela. Son unas elecciones muy discutidas, tanto desde dentro del país como desde fuera. La convocatoria ha conseguido, eso sí, fracturar ya definitivamente y sin posibilidad de arreglo a la oposición al chavismo. Una parte de los opositores la rechaza de plano, la posibilidad de elecciones, las elecciones en sí, arguyendo que se trata pues de la enésima farsa electoral a la que por principio pues no pueden concurrir precisamente por eso, porque es una farsa. Para otra parte de la oposición, la encabezada por el ex candidato presidencial Enrique Capriles, que fue candidato en el año 2012 y 2013, primero contra Hugo Chávez y luego posteriormente contra Nicolás Maduro tras la muerte de Chávez, pues para Enrique Capriles y su facción, estas elecciones son una oportunidad para devolver la democracia al país de una manera consensuada y pacífica. En el extranjero se mira esto de manera un tanto escéptica y sin grandes esperanzas de que nada sustancial cambie en Venezuela a lo largo de los próximos meses e incluso de los próximos años. La Unión Europea ha condicionado su apoyo o reconocimiento de las elecciones, mejor dicho, a que los comicios se celebren, y esto es textual, en condiciones democráticas, es decir, que puedan concurrir de manera libre, absolutamente libre, todos los candidatos que lo deseen, sin inhabilitaciones de por medio. Esto de las inhabilitaciones a políticos opositores es una costumbre muy fea y muy habitual dentro del régimen chavista desde hace ya mucho tiempo. Están pidiendo, por lo tanto, que el chavismo, al menos electoralmente, deje de ser chavismo. En la Unión Europea piden, por supuesto, que las elecciones sean limpias y estén convenientemente supervisadas. Bien, como vemos, lo que están pidiendo desde Bruselas es algo parecido a una carta a los Reyes Magos, tratándose de Venezuela, evidentemente, un país en el que todas las elecciones desde hace años están bajo fundadas sospechas de fraude. En Estados Unidos, entre tanto, la cercanía de las presidenciales, que son un mes antes, el día 3 de noviembre, ha dejado el asunto de Venezuela en suspenso. Dependiendo de quién gane, el próximo día 3 de noviembre, el día de las elecciones presidenciales estadounidenses, Washington se decantará por un lado o por el otro. Hace ya 5 años, o casi 5 años, esto fue el día 6 de diciembre del año 2015, no ha llovido ni nada desde entonces. Bueno, fue un mes antes de que, un mes y pico antes de que empezase yo a hacerla, par de meses exactamente, empecé a principios de febrero y esto fue a principios de diciembre de 2015, cuando empecé a hacer la contracrónica. Bueno, pues ese día, lo recuerdo perfectamente, se produjo un terremoto político en Venezuela. Ese mismo día, el 6 de diciembre de 2015, hubo elecciones legislativas, y la oposición las ganó. Se hizo con el control de la Asamblea Nacional, con una mayoría bastante sólida, además, de los 167 diputados que estaban en juego en aquel momento. La ya extinta, digo ya extinta porque es que ha desaparecido hace tiempo, la Mesa de la Unidad Democrática, la famosa MUD, se hizo con 112 diputados, dejando al gran polo patriótico, Simón Bolívar, que era pues eso mismo, un polo, una coalición en la que se presentaban todos los partidos de simpatías chavistas. El gran polo patriótico se quedó con 55 en aquel entonces. Como vemos, como os decía, una mayoría significativa, 112 frente a 55. Tenía pues el doble de diputados, la oposición, que el chavismo por primera vez en 20 años, bueno, en este caso en 15 años, porque habían pasado 15 años, 16, desde la llegada al poder de Hugo Chávez. En aquel momento, la oposición pues se mostró triunfante ante los venezolanos y ante el mundo. Era, como os decía, la primera vez en 3 lustros que veían una posibilidad real de sacar al chavismo del poder y hacerlo con la ley en la mano y de una manera civilizada. El régimen, evidentemente, que ciego no es, también lo vio y desde ese momento se centró en ignorar primero y en desmontar después
la Asamblea Nacional la ha llegado prácticamente a desmantelar. La Asamblea Nacional, conforme a la Constitución venezolana de 1999, es un organismo, no tiene evidentemente tantos poderes como el presidente, pero sí se encargaron de dotarla de ciertos poderes, sobre todo de fiscalización y control del Ejecutivo, del presidente. Esto fue una idea de Chávez, pensando que la Asamblea Nacional siempre iba a estar en sus manos, iba a estar en manos de los partidos que le eran cercanos. No tenía previsto en ningún momento que la oposición fuese alguna vez a tener una mayoría, además una mayoría tan aplastante como la que consiguieron en el año 2015, más del doble de los diputados. Por lo tanto, algo tenían que hacer. Evidentemente, lo que no iban a permitir era que la Asamblea Nacional se entrometiese en sus planes. La situación de Venezuela hace 5 años no era tan grave, era ya grave, pero no tanto como es actualmente, en el que el país está completamente devastado. Pero bueno, habían pasado ya 2 años y medio desde la muerte de Chávez y todo iba cuesta abajo. Había empezado el gran éxodo de venezolanos hacia el extranjero, el desabastecimiento era generalizado, no se habían presentado todavía los grandes problemas que se vieron después, de hambre generalizada, de enfermedades, etcétera. No había aparecido la crisis humanitaria que pudimos ver sobre todo a partir del año 2017. Pero bueno, apuntaba maneras. El que más y el que menos, cualquier observador independiente sabía que Venezuela en diciembre de 2015 se encontraba en un gozne, en un vierteaguas en el que podía ir hacia abajo o podía recuperarse, y parte de la recuperación se depositaba en que el país recuperase la normalidad democrática, cosa que en aquel momento no tenía. Bien, el vierteaguas sabemos hacia dónde fue hacia abajo y el país ha ido a menos, ha ido a peor. Desde que la nueva asamblea se constituyó, si las elecciones fueron el día 6 de diciembre, se constituyó un mes más tarde, a principios del mes de enero de 2016, la mayor parte de las leyes que emanaron de ella durante los primeros meses de 2016, el primer semestre. Cuando digo la mayor parte es prácticamente todas las leyes, todo lo que legislaron los diputados venezolanos de la Asamblea Nacional durante esos meses fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo. La justicia está completamente tomada por el chavismo desde hace ya muchísimos años, mucho antes de 2015, y esta fue la primera barrera de contención que previeron. Bueno, vamos a hacérselo realmente complicado cuando quieran legislar contra nosotros, pues lo declaramos inconstitucional y tienen que asumirlo. Bien, la cosa fue a más. En el mes de agosto de ese año, el Supremo declaró en desacato a la Asamblea y asumió algunas de sus funciones, algunas importantes, como las de controlar el presupuesto público, por ejemplo, una de las competencias fundamentales de la Asamblea Nacional de Venezuela, o la de auditar las cuentas al gobierno, es decir, controlar al propio Maduro en lo que gastaba. Bien, eso dijo el Tribunal Supremo en aquel momento, estamos hablando del mes de agosto de 2016, que pasaba a ser competencia suya. Meses más tarde, ya dentro de 2017, en el mes de marzo, el Supremo decididamente pasó al siguiente paso, que fue eliminar la Asamblea Nacional de facto. Es decir, no la eliminó no es que volase el edificio ni encarcelase a los diputados ni nada de eso, simplemente decidió asumir todas las funciones de la Asamblea Nacional. La dejaba convertida en un cascarón sin nada dentro. El desafuero era de un calibre tal y se denunció convenientemente en aquel momento, en 2017, que eso no podía ser, que un Tribunal Supremo no tiene la capacidad de cargarse por las buenas un órgano legislativo. Bien, fue de tal calibre, como ya digo, que en aquel entonces fiscal general de Venezuela, una abogada afín al chavismo, denunció la maniobra antidemocrática del Tribunal Supremo, lo que le costó el puesto, por cierto. Hoy esta mujer, que obtuvo cierta fama en aquel entonces, Luisa Ortega Díaz se llama, está exiliada, está en Colombia, según creo. Evidentemente en Venezuela pues no se podía quedar porque la hubiesen encarcelado. Y la verdad es que estar en una cárcel venezolana es un pasaporte al otro barrio casi seguro, y más en el caso de que estés en una cárcel por disidencia política. Bien, lo que labró la ruina de Ortega, de la fiscal general, fue su oposición a la siguiente maniobra del régimen. Lo que había hecho primero de desmontar la Asamblea Nacional ya estaba mal hecho, pero es que lo siguiente que quería hacer era desactivarla por completo. Y ahí es cuando ya apareció la crisis.
Esto no terminó de funcionar porque el escándalo era mayúsculo, tanto dentro como sobre todo fuera del país. El chavismo se mostraba a la cara, tal y como eran, y las denuncias, ya te lo dije, empezaron a proliferar, sobre todo fuera de Venezuela. Esto no podía terminar de otra manera, se venía a decir. Recuerdo perfectamente aquella época, no es hace tanto, es hace solo 3 años y medio, a mediados del año 2017. Así que lo que hizo Maduro en aquel momento y el gobierno en general fue dar un nuevo paso. En lugar de desconocer la Asamblea Nacional, que ya la desconocían, lo que hicieron fue inventarse una nueva a la que dieron un nuevo nombre. No muy distinto, eso sí, la bautizaron como Asamblea Nacional Constituyente. Es una asamblea que con distintos diputados elegidos en otras elecciones, sin ninguna validez, por supuesto, que ha estado operando en paralelo contra la Constitución, sin que por descontado, no hace falta ni que lo diga, el Tribunal Supremo no ha hecho absolutamente nada, a pesar de que prácticamente nadie la reconoce. Dentro de Venezuela, pues nadie que esté en contra del régimen, que es una buena parte del país, una mayoría, desde luego, reconoce esa Asamblea Nacional Constituyente y, por supuesto, fuera del país, pues exclusivamente los estados muy amigos, tipo Rusia, Irán, Cuba, por supuesto, Nicaragua y poquito más. No es una Asamblea Nacional que tenga el reconocimiento, que se pueda decir que tenga reconocimiento internacional. Así que, desprovista de poder real, la Asamblea Nacional original, la legítima, la auténtica, ha seguido existiendo, pero sin poderes ninguno, más allá de poderes puramente simbólicos, conocedores de que sobre ellos está depositada la soberanía nacional, pues ejercida en diciembre de 2015, y la legitimidad. Han tenido que hacer una labor muy de abrirse al mundo y demostrar que ellos son los genuinos representantes del pueblo de Venezuela. Han estado reuniéndose en la medida de sus posibilidades, que evidentemente no han sido muchas, y en los últimos 2 años han armado bastante ruido, todo hay que decirlo, gracias a Juan Guaidó, porque fue la Asamblea Nacional la que nombró en enero de 2019 a Juan Guaidó. Esto lo pudimos ver el año pasado aquí en La Contra bastante, como llegó a la presidencia de la Asamblea Nacional, se iban turnando los distintos partidos opositores de la MUD y le tocaban al partido de Juan Guaidó. Total, que es el del mismo partido que Leopoldo López. Total, apareció este hombre que es muy joven y en lugar de lamentarse y estar callado, como había sucedido con otros, lo que hizo Guaidó, una vez ya era presidente de la Asamblea Nacional, fue ir a Cabildo Abierto, que está reconocido en la legislación venezolana, y proclamarse presidente de Venezuela, presidente interino. Esto lo pudimos ver el año pasado con muchísimo detalle aquí en la Contracrónica, porque, bueno, hice varios programas, no sé cuántos, pero podrían ser más de 12 o incluso 14 relativos exclusivamente al tema este de Juan Guaidó y toda la crisis presidencial que hubo el año pasado en Venezuela. A estas alturas, estamos ya en septiembre de 2020, el proyecto Guaidó podríamos darlo por fracasado. A los hechos nos tenemos que remitir y no nos queda otra, pero el país sigue inmerso en una crisis política, económica y social sin precedentes. 2020, de hecho, está siendo un año especialmente malo. Y ojo, recordemos que en Venezuela el listón de lo malo y el listón de la crisis ya estaba muy alto. Tal y como preveíamos hace unos meses, la pandemia de COVID ha dado la puntilla a un sistema sanitario que estaba ya destruido, el venezolano. Creo recordar allá por el mes de febrero o marzo, cuando empezó toda esta pesadilla, que hablaba de Venezuela y me echaba las manos a la cabeza, porque tenían ya problemas serios en los hospitales, con problemas de pagar incluso las medicinas, de poder tener los quirófanos encendidos, cosas elementales, vamos, del día a día normal de un hospital, así que no digamos con la que se les venía encima, la necesidad, ya sabemos cómo actúa esta enfermedad, y la necesidad de unidades de cuidados intensivos, etcétera. Esto era algo que no había que ser muy listo, simplemente bastaba con estar medianamente informado de cómo está la sanidad venezolana para saber que en el momento en que empezase el contagio comunitario,
Venezuela, no lo olvidemos, especialmente son sus ciudades. Son ciudades grandes, muy densamente pobladas, en las que una vez entra el virus en una de esas comunidades, pues empieza a contagiarse a toda velocidad. Evidentemente el contagio se está produciendo en Venezuela. El problema es que nadie sabe a ciencia cierta cuántos muertos ha ocasionado la epidemia en el país. Si miramos los datos que nos ofrece el gobierno, pues la verdad es que es muy difícil creérselos. El gobierno reconoce, a fecha de hoy, 494 muertos por COVID-19. Es una cifra evidentemente irrisoria. Yo creo que ya en el mes de septiembre, después de tantos meses padeciendo el COVID en todo el mundo, en España, en Argentina, en Perú, en Panamá, en Colombia, en México, pues que nos vengan diciendo que en un país con un sistema sanitario que está acabado, que además tiene ciudades muy densamente pobladas, en las que cosas como la higiene de manos son difíciles de llevar a cabo porque hay cortes de agua, pues decir que solo hay 494 muertos suena un poco a chiste. Evidentemente nadie da crédito a las cifras que da el gobierno de Venezuela. En la vecina Colombia, por ejemplo, se han confirmado más de 23.000 casos y seguramente de 23.000 muertos, y seguramente el gobierno colombiano también esté dando una estimación inferior, como están haciendo yo creo que prácticamente todos los gobiernos del mundo. En Perú, que en Colombia tiene muchos más habitantes que Venezuela, pero Perú es un país con la misma población. Son 32 millones de habitantes los que tiene Perú y los que tenía Venezuela. Evidentemente se ha ido mucha gente del país. Bien, en Perú hay confirmados más de 30.000 muertos. En fin, no hay que ser muy habilidoso para saber que esos 494 que da Nicolás Maduro pues son muy poquísimos. Es algo propio de una dictadura. El país, es decir, Venezuela, mantiene los aeropuertos cerrados desde el 12 de marzo, por lo que no es fácil ni entrar ni salir de Venezuela. Tampoco es que sea un país en el que los periodistas puedan trabajar de una manera libre y confortable, más bien todo lo contrario, así que lo poco que sabemos es lo que nos va llegando con cuentagotas y con mil problemas desde el interior de Venezuela. La economía no ya es que vaya mal. Mal iba hace un año, y hace 2 y hace 5. Entonces podíamos hablar de la crisis de Venezuela, lo mal que lo llevaban, y hace 7 incluso. Entonces iba mal la economía. La economía hoy venezolana no es que vaya mal, es que está completamente devastada. Y se ha hundido. Pero se ha hundido además a un nivel de mera subsistencia. Se calcula, esto lo han calculado 3 universidades venezolanas que conocen bien el paño porque están dentro, han calculado que el 80% de la población, el 8 de cada 10 habitantes, vive en pobreza extrema. No en riesgo de pobreza, no, pobreza extrema, es decir, con menos de $1,25 al día, que es el estándar. Y 1 de cada 3 menores de 5 años padece desnutrición crónica y retraso en el crecimiento. De nuevo, esto no son estimaciones hechas desde Washington o desde Ginebra, no. Son unas estimaciones hechas sobre el terreno dentro de Venezuela. Vamos, que la situación puedo seguir dándoos datos, pero se me acabaría el programa y además nos echaríamos a llorar todos. El gobierno, entre tanto, ¿qué hace? Pues se mantiene aferrado al poder, acosando a los opositores, encerrando a todo el que disiente y a todo el que supone una amenaza y racionando la poca comida que hay disponible. Mientras inunda de propaganda la televisión y todos los medios posibles, con la propaganda habitual, en fin, de las dictaduras, especialmente de las de corte castrista, que es el caso de Venezuela. La oposición no está mucho mejor, eso es lo cierto, tras la bocanada de aire fresco y de esperanza que supuso la llegada de Guaidó a la presidencia de la Asamblea Nacional el año pasado, y luego su proclamación en Cabildo Abierto como presidente interino. Los opositores han cometido unas cuantas torpezas que pude relatar aquí hace unos meses en un programa que le dediqué. Y aparte de eso, pues han demostrado incapaces de ponerse de acuerdo y de presentar un frente unido contra la dictadura. Esta vez sí hubo apoyo internacional, cosa que otras veces no había existido. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea y la mayor parte de países de Hispanoamérica, el famoso Grupo de Lima, apoyaron a Guaidó.
acompañando además su apoyo por una batería de sanciones contra los capitostes del régimen, con la esperanza evidente de que, el ejército se revolviese, el ejército venezolano estoy hablando, se revolviese contra el gobierno, forzando así una transición a la democracia. Bien, nada de eso ha sucedido, ya lo podemos, y es poco probable que suceda en los próximos meses, por eso os decía al principio que con todo el dolor de mi corazón creo que la alternativa a Guaidó, al menos tal y como estaba articulada en su momento, hace año y medio, pues ya se ha esfumado. 20 meses después de que llegasen, Maduro mantiene un control firme del poder, repartiendo lo poco que hay entre los más cercanos, entre la cúpula del régimen. Y cuando digo que hay poco, es que hay poco. Es que hay poquísimo en Venezuela hoy. La producción petrolera está en mínimos históricos, pero en mínimos históricos que si nos lo cuentan, no voy a decir hace 15 años, si nos lo cuentan hace solo año y medio, no nos lo hubiéramos terminado de creer, o hace solo 3 años. Bueno, si se lo hubieran contado ahora mismo, resucitase Chávez y viese lo que está produciendo de petróleo el país, lo que está extrayendo el país, tampoco se lo terminaría de creer. Este verano la producción bajó hasta los 392.000 barriles diarios, cuando hace 20 años producía Venezuela más de 3 millones de barriles al día. Os estoy mostrando en estos momentos una gráfica muy buena, la tenéis a la vista en YouTube, por supuesto, y los que estéis escuchando esto a través de iVoox, pues no tenéis más que ir a la zona de comunidad en vuestra aplicación y ahí encontraréis esta gráfica. Bien, esta es la evolución de la producción petrolera venezolana desde el año 1917, es decir, desde que empezó a extraerse petróleo allí hace ya algo más de un siglo. La caída, como vemos, es muy acusada a partir del año 2010 y bueno, este año se ha derrumbado por completo, como podemos ver. El crudo aporta el 96% de los ingresos en divisas del país. Vamos, que Venezuela no exporta otra cosa, o prácticamente no exporta otra cosa. Y no solo eso, sino que dentro del país, un país que tiene las reservas probadas más grandes del mundo de petróleo, no hay gasolina. No hay gasolina porque las refinerías que tienen que convertir ese petróleo en gasolina pues no funcionan, pues no pueden, la mala gestión de 20 años, más luego ahora los problemas que tienen con las divisas, que no pueden importar maquinaria para sustituir las piezas dañadas dentro de esas refinerías. Tiene además un problema de mano de obra serio. La industria petrolera venezolana se descapitalizó ya hace más de 15 años, se descapitalizó desde el punto de vista humano. Los mejores profesionales se fueron al extranjero, no por nada, no porque quisiesen. Venezuela, como bien sabemos, es un paraíso, o lo era, desde luego, en muchos aspectos, y fue el propio Chávez el que les expulsó. Así que el resultado final de todo ese desastre lo tenemos condensado en esta gráfica. Y si no hay petróleo, pues no hay nada. No hay muy poquito que repartir. Y ese poco se queda en la cúpula del régimen, en los que manda. Una cúpula que lucha por perpetrarse con todo en contra. Por perpetuarse, por estar ahí hasta el último día de su vida. En esa dirección van encaminadas las elecciones del próximo 6 de diciembre, que plantean a la oposición un dilema muy serio. A ver, una parte de la oposición, como se anticipaba antes, con Guaidó a la cabeza, ha pedido boicotear los comicios, no presentándose, por supuesto, y arguyendo que serán un fraude, y que concurrir a ellos será un modo de legitimar a la dictadura. Como alternativa proponen prorrogar esta legislatura, la de 2015, pero eso, claro, es que eso la Constitución no lo permite. Luego, para prorrogarla habría que saltarse la ley. Y lo que Guaidó ha venido defendiendo desde el primer momento ha sido la ley, ha ido con la Constitución en la mano. Otra parte de la oposición, la caudillada por Enrique Capriles, que ya fue candidato en 2012 y 2013, negocia con el gobierno su participación en las elecciones. Es decir, una parte de la oposición apuesta por la ruptura completa y la otra parte por negociar con el régimen, para buscar una salida lo más consensuada posible al desastre actual. En este punto podríamos hacer 2 lecturas. La primera es que el chavismo ha vuelto a salirse con la suya, dividiendo por enésima vez a la oposición para mantenerse en el poder, como ha venido haciendo durante los últimos 20 años, no es nada nuevo. La segunda es que la postura de Capriles de forzar una transición ordenada es más sensata y sobre todo más pacífica, al menos sobre el papel. Eso es al menos lo que piensa él. Ya digo, si nos llevamos el plan al papel, nos aparece un escenario no idílico, desde luego,
pero sí bastante razonable. La pega fundamental de esta aproximación al problema es que el chavismo nunca ha estado dispuesto a negociar nada de lo fundamental, es decir, el usufructo del poder y el control férreo de la maquinaria estatal. Para que esas elecciones puedan significar algo bueno, quiero decir, deberían estar supervisadas de principio a fin por un equipo de observadores internacionales, compuesto, pues qué sé yo, por especialistas de la Organización de Estados Americanos o de la Unión Europea, a los que no se les pusiese ni una sola traba en el control del escrutinio, que es donde el régimen suele perpetrar el fraude. Antes de eso, el gobierno Maduro debería liberar a todos los presos políticos. Hace unos días liberó unos cuantos, que fueron 50 o 60. No, ahora mismo quedan 250 en la cárcel todavía. Debería interrumpir en el acto la persecución judicial a los opositores y presentar una hoja de ruta creíble para salir de la dictadura, respetando la Constitución del 99. Y ya de paso, pues desmantelar de raíz la Asamblea Nacional Constituyente, esta que se inventó en 2017 y que sigue en activo. En esa hoja de ruta, ni Maduro ni ninguno de los chavistas sancionados por la comunidad internacional tienen cabida. Sin dar antes todos estos pasos, no hay transición creíble, y nos encontraríamos ante la enésima trampa del chavismo para perpetuarse en el poder. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Toto, de Venezuela, que nos habla de una posible causa que explica el alza continua en la bolsa de Nueva York. Acabo de escuchar tu programa de Esta vez tampoco es la economía y donde quieres hacer un programa especial sobre intentar encontrar la razón por la cual la bolsa de Estados Unidos eh, sigue creciendo al ritmo que está creciendo. Entonces, tengo una teoría. A ver, yo como venezolano eh, entiendo lo que es la inflación y los aumentos de precios. Eh, y al Bolívar hacer una moneda que evidentemente no tiene la demanda que tiene el dólar, se puede, cuando imprimes demasiado, se nota casi inmediatamente y crea unos niveles de inflación que son los que estamos viendo ahora. Y evidentemente también la economía venezolana no tiene nada que ver con la economía americana. Eh, y, a ver, aquí te va mi teoría. Es posible que todo este crecimiento de la bolsa y sea consecuencia de la impresión de dinero fiduciario, ¿sabes? De dinero ficticio. Porque date cuenta todos los estímulos económicos que han hecho en Estados Unidos, la deuda en la que se están metiendo, eh, por este periodo de pandemia. ¿Ves? Y quizás, no sé si hay una relación directa entre cuando se aprobó eso y cuando empezó a subir nuevamente la bolsa, porque la bolsa tuvo una picada como en abril, una cosa así. Desde marzo a abril estuvo bajando y después en abril empezó a subir nuevamente. Quizás hay alguna relación con esto. Y ahora, eh, hay una ventaja que tienen en economías como la estadounidense o incluso la europea con su moneda. Porque evidentemente la demanda de dólares casi infinita. ¿Sabes? Todo el mundo prefiere tener dólares a tener bolívares o a tener, no sé, cualquier otra moneda. Eh, esta de- esto, ¿sabes? ¿Crees que el crecimiento de la bolsa, ¿sabes? Lo que hace no es al final tampoco algo positivo. Porque al final, ¿quiénes son los que están entrando en esta bolsa? ¿Quiénes son los que están recibiendo ese dinero que probablemente venga de la impresión de dinero este, que están habiendo en las grandes economías? Y esto no está haciendo que crezcan demasiado las acciones y que al final para el ciudadano promedio sea imposible entrar en esa dinámica.
Pues sí, algo de eso hay, de esto que cuentas. Bueno, bastante de eso hay. La liquidez creada por la Reserva Federal desde hace años está buscando refugio en todo tipo de lugares y uno de ellos es el mercado financiero. ¿De dónde crees que han salido todas esas startups de los últimos años para hacer apps, aplicaciones para teléfonos y demás? Todas esas inversiones que se han hecho en energías alternativas. Bueno, el inversor busca rentabilidad y claro, de las nuevas empresas que se han ido montando y los nuevos proyectos, pues unos sean rentables y otros no. Es decir, simplemente se trata de ideas descabelladas que jamás darán dinero. Pero claro, ante la duda, mejor gastar el dinero con algo de riesgo que no gastarlo, es decir, que guardarlo, que retenerlo y tenerlo parado, pero es que el dinero parado cuesta dinero tenerlo, es costoso, porque a esta explosión de liquidez hay que sumarle que los tipos de interés están en negativo, por lo tanto sí, una de las razones es esa que cuentas, es decir, toda esta liquidez extra una parte se ha ido al mercado financiero. Bien, vamos con Diego de Zaragoza, que nos habla de un artículo que publicó el New York Times el otro día y que ha dado mucho que hablar. Mira, te mando este audio para que, creo que no se ha comentado todavía con todos los contraescuchas, una noticia que ha salido en The New York Times y es que, según titula, bueno, aquí en la prensa española es de 20 minutos, que los españoles no son blancos. No sé si calificarlo como noticia mierder o, bueno, eso lo dejo a tu libre elección, a tu criterio más bien. Y no sé, es que esto es lo que comentas tú muchas veces, que se hacen un cacao mental estos gringos con los hispanos, que si somos blancos, negros, como somos de todo y no nos importa la raza. Bueno, pues ahí te lo dejo para que si la puedes comentar. Un saludo y gracias por tu programa. Bueno, Diego, ya sabes que los gringos son unos, no sé cómo llamarlos, cromomaníacos, de una manía con el color. Van por ahí con un colorímetro midiendo la pigmentación de la gente. En lugar de con un termómetro, como esto del COVID de los aeropuertos, pues van a ver exactamente dónde, en qué caja te pueden meter, en qué cajón. A ver, voy a mirarte qué piel tienes y entonces, porque todos tenemos que estar debidamente encasillados. A ver, eso evidentemente en un país como España pues no puede funcionar. En España hay de todo. Y no porque hay de todo de la población, digamos, que no ha llegado hace un año, ni dos, ni 15. Estamos hablando de los españoles, hijos, nietos y bisnietos de españoles que ya viven aquí y tenemos un poco de todo. Somos un crisol racial, pero nada especial, ¿eh? Un crisol racial como todos los países de la cuenca del Mediterráneo. Hay gente de piel más oscura, otros de piel más clara, rubios, morenos, pelirrojos, con los ojos claros, con los ojos oscuros. Vamos, que hay de todo hasta dentro de las propias familias. La península ibérica está en un lugar de paso entre tres continentes, Europa, África y América. Y bueno, y además luego nuestros antepasados fueron muy viajeros y se derramaron por el mundo, derramando ya de paso también sus genes por ahí. El resultado pues es el que tenemos hoy, uno de los lugares más diversos desde el punto de vista racial del mundo. Caray, no tienes más que mirar el Consejo de Ministros. Nadia Calviño pasaría por una nativa de Dinamarca y Pedro Sánchez parece un bailarín de tangos. Ambos son hijos, nietos y bisnietos de españoles. No es que Nadia Calviño sea hija de una emigrante polaca, no, en absoluto. Con ese apellido además no puede negar su origen gallego. Bien, esto es lo que hay. En nuestro país es así y ha sido lo normal aquí la mezcla. Los del New York Times quizá tengan razón, ni somos un país blanco, ni tenemos intención alguna de serlo. Bien, seguimos con Alejandro de Murcia, que nos habla del negacionismo. Una pequeña reflexión que lleva en mi cabeza unos días desde que escuché en la contracrónica tu reflexión sobre el tema de la palabra negacionista, con todo este tema ahora de la gente que niega el tema de la pandemia y tal. Yo siempre he sido una persona bastante que no me ha gustado tampoco el tema de la palabra negacionista, no porque supiera sus orígenes, tal y como explicaste tú, sino simplemente porque no me gustaba catalogarlo a la gente así, incluso aunque fuera algo bastante evidente, ¿no? Lo que negara. Pero bueno, el motivo de llamarte esto, pues porque llevo unos años aguantando también, pues un poco, yo no estoy muy de acuerdo con el tema del cambio climático ni con todas esas teorías un poco sectarias a mi parecer, me he informado sobre el tema y no todo, vamos, no hay unas evidencias tan puras como, como nos indica esta gente que cree en el cambio climático. De hecho, recuerdo de escuchar hace un par de años una contracrónica tuya sobre el cambio climático también.
Pero bueno, lo que voy es que he tenido que aguantar durante 2 años que me llamaran negacionista del cambio climático, cuando no hay una evidencia, cuando el mundo científico todavía está discutiendo esas evidencias y todavía no hay nada seguro. Entonces yo a esta gente que también van todos del palo este, que te defienden un poco el comunismo, pues se le podría también a ellos llamar negacionistas, ¿no? Porque están defendiendo una ideología que está ya comprobada, que no sirve, que no vale, y atacan al capitalismo, que es la ideología o el pensamiento que nos ha hecho crecer y evolucionar hasta ahora, ¿no? Como la sociedad como tal, como la conocemos tal hoy en día. Entonces, ¿quién es más negacionista? Ellos que niegan eso, el capitalismo frente al comunismo, y ya se ha demostrado en países como, pues eso, como la antigua Alemania, la división de Alemania, o la misma Corea, o por no hablar de los regímenes que hay ahora que se dan en el mundo. Entonces, pues eso, mi pregunta es viendo por esa misma regla de tres que ellos catalogan a la gente, ¿quién es más negacionista? El que niega el cambio climático o el que apoya el comunismo, cuando está totalmente probado que no sirve para nada. En fin, ahí lo dejo y sería interesante conocer tu reflexión sobre ello, ¿vale? Un abrazo a todos los contraescuchas. Un saludo. El cambio climático es cierto, Alejandro. Negarlo es negar la dinámica del clima en la Tierra. Es decir, negarlo es una estupidez. Lo que se debate no es el cambio climático, sino el papel del hombre en el mismo. Los hay que dicen que el ser humano pues, es 100% responsable de todos los cambios climáticos que se han producido en los últimos tiempos o del cambio climático actual. Otros dicen que no tiene nada que ver, que es 100% natural. Y por último están los escépticos, que es donde yo me encuentro, que no aprecian datos concluyentes en ninguna de las dos posturas. El escepticismo es la única posición aceptable cuando no se dispone de toda la información, nada más. Y el problema del clima es que, aparte de complejísimo, necesitas tiempo para saber cuál es la evolución climática. Llevamos muy poco tiempo midiéndolo, apenas un siglo y pico en el mejor de los casos. Es decir, que no estamos haciendo mediciones de temperatura, etcétera, desde hace 400, 500, 600 años, sino desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Así que nos faltan datos. En fin, esto es lo que hay. Lo suyo es ser escéptico y mantenerse a la espera. Así que yo de negacionista del cambio climático no tengo nada. Negar el cambio climático es como negar la tectónica de placas. Aunque bueno, en geología todavía no ha salido nadie acusando a la especie humana de ser la responsable de los terremotos o de las erupciones volcánicas. En el caso de que así fuese, pues habría que estudiar los datos que aportan y, si no son del todo convincentes, mantenerse en un saludable escepticismo. Bien, vamos ahora con Roberto, que nos habla de un factor de riesgo añadido a la COVID-19. Hola Fernando, pues quería hablarte acerca de un posible factor de riesgo relacionado con la enfermedad COVID-19, y es que sé que hay bastantes estudios que indican que la gente que tiene unos niveles bajos de vitamina D acaban padeciendo más síntomas de la enfermedad que otras personas que no los tienen, o diferentes estudios dicen que tienen más posibilidad de infectarse o tienen más posibilidad de tener unos síntomas más graves o de ser hospitalizados. Se hizo uno hace cosa de 1 o 2 semanas, creo recordar, aquí en España, y que decía eso, que por ejemplo que entre la gente que tenía unos niveles de vitamina D adecuados, pues habían tenido una menor probabilidad de ser hospitalizados cuando vino la hora del COVID. Bueno, y te quería hablar de esto porque se acaba de publicar el mayor estudio hasta la fecha, que es en Israel, donde allí tienen una base de datos de 4,6 millones de personas, de las cuales, entre otros datos, pues poseen sus niveles séricos de vitamina D. Y entonces ellos lo que han hecho ha sido, han cogido a 50.000 personas que se habían infectado de COVID-19 en el país. Estas 50.000 personas las dividieron en grupos en función de su sexo, su edad, su distribución geográfica, su etnia, su nivel socioeconómico. Y luego cogieron una muestra de medio millón de personas de esta base de datos de la que ellos tienen la información acerca de los niveles de vitamina D. La dividieron también en grupos, medio millón de personas, contra 50.000 personas infectadas.
y medio millón de personas de grupo de control, compararon compararon ambas poblaciones y en el análisis estadístico pues llegaron a la conclusión de que hay una diferencia estadísticamente significativa y que hay una correlación entre los niveles de vitamina D en sangre y, y la posibilidad de padecer la infección. Es el mayor estudio hasta la fecha. Y además destaca otra cosa muy interesante en el estudio, y es que se sabía que había una relación, ¿no? Pero una correlación no implica causalidad. Pero la relación interesante es que ellos además demuestran que la gente que había comprado vitamina D en gotas, curiosamente no se demuestra para otras formas, pero la vitamina D en gotas, la gente que había comprado en la farmacia en los 3 meses anteriores esta fórmula, pues habían tenido también una probabilidad más baja de padecer la enfermedad. Entonces es una noticia que me parece interesante. No queda al 100% demostrada esta relación causal, pero ya son muchos los estudios y que lo indican, y además destaca por la cantidad el tamaño de la muestra, la cantidad de personas que participan en el estudio. Y nada, quería además, esto además podría explicar, por ejemplo, por qué la enfermedad, el pico vino a final del invierno, cuando hemos tomado menos sol y por tanto tenemos unos niveles de vitamina D más bajos. También explicaría pues por qué personas de raza más oscura han han muerto en mayor medida en lugares más alejados del Ecuador, donde estas personas pues reciben menor cantidad de luz solar. Y explica también otra serie de cosas. Y nada, me gustaría que la gente supiera este dato. Recomendar también a los contraescuchas que media hora de sol al día no hace daño a nadie. Que la gente también que trabaja fuera, que trabaja de noche, perdón, y la gente también más mayor, que a lo mejor pueda recibir menos horas de sol, pues que estaría bien que se fuesen al médico de cabecera y se comprobasen los niveles de vitamina D. Pues muchas gracias, Roberto. Me parece este que han hecho en Israel y que nos comenta es un estudio muy interesante y además un estudio muy útil. Así que ya sabéis, aprovechad ahora que aún nos queda verano, no mucho, unos días, una semana, menos de una semana, para salir a la calle y que nos dé un poquito el sol. A ver, no evitará que nos contagiemos. El evitar contagiarnos no depende de tomar el sol, sino, ya sabéis, de guardar la distancia y todas estas cosas. Pero sí, al menos si nos contagiamos, pues según este estudio tenemos posibilidades de enfrentar mejor la enfermedad, lo cual no está mal. Bien, pues con esto, queridos amigos, ya terminamos el programa de hoy. Ha sido un placer, como siempre, y os emplazo a que regreséis por aquí mañana.